Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenido a esta nueva clase correspondiente a la segunda fase de formación deportiva uno. Una clase por demás interesante. Se van a llevar muchos recursos eh, que les van a servir dentro de su vida diaria, dentro de su actividad deportiva o de su actividad física. Voy a comenzar por hablar de la condición física. Ya se habló en el módulo pasado con respecto a la actitud física, a la actividad física, a la educación física y también se habló con respecto a la condición física. Pero siempre hay que remarcar estos aspectos que están hoy no solamente de moda, sino que están dentro del tapete de la actividad física. Entonces es conveniente saber. Y voy a comenzar con una frase que dice así. La condición física, forma física, es un conjunto de atributos físicos y evaluables que tienen las personas y que se relacionan con la capacidad de realizar actividad física. Vean ustedes que se dice evaluables, quiere decir que son medibles. De alguna manera se evalúa y se mide. Hay muchas capacidades físicas como se vieron la vez pasada, que normalmente les decía yo que uno siempre se refiere a las cuatro cualidades físicas de cada ser humano de una forma muy tajante, como es el caso de la rapidez o velocidad para algunos, la flexibilidad, la resistencia y la fuerza, sabiendo que hay otra gama que de allí se subdivide con respecto a ese tipo de cualidades físicas motrices. ¿Qué es la condición física? Ya lo dije al principio, es la forma física, es un conjunto de atributos físicos y evaluables que tienen las personas y que se relacionan con la capacidad de realizar actividad física. Si una persona no necesariamente tiene que tener condición física para realizar una actividad física, ¿qué va a pasar allí? Que esa persona se fatigará, ¿verdad? Llegará al cansancio muscular mucho más rápido o puede presentarse otro síntoma como es la falta, el ahogo de aire que supuestamente dice la persona y no, es que esa persona de alguna manera no está adaptada al esfuerzo físico y por eso es que sus reservas de oxígeno de alguna manera quedan puestas allí en menos, ¿ok? La actitud física es la capacidad de llevar a cabo actividades cotidianas, normales, trabajo y asueto, con vigor y eficiencia, sin fatigarse demasiado y con suficiente energía para disfrutar pasatiempos y encarar emergencias físicas imprevistas. Desde el punto de vista de la salud, existen cinco componentes básicos. Tolerancia cardiorrespiratoria, que eso me referí yo ahorita cuando las personas tienen un ahogo, le falta el aire y no, es que no están adaptados al esfuerzo y por eso es que no tienen una tolerancia cardiorrespiratoria. Tolerancia muscular, rápidamente se fatiga los segmentos musculares y eso conlleva a que la persona al día siguiente o al cierto tiempo de descanso tenga pesadez, porque de repente la exigencia del ejercicio en la cual ha estado sometido, ¿verdad? Existe una creación de ácido láctico que deja sus reservas allí y ¿qué es lo que pasa? Que al no drenarse, pues tiene pesadez en las piernas, muchas veces al sentido de sentir calambre. Otra de las cosas es la fortaleza muscular. El músculo tiene que estar adaptado porque cuando usted realiza cierto trabajo, sobre todo aquellas personas que hoy en día van mucho a los gimnasios o tienden a subir cerros, a hacer senderismo. Entonces, ¿qué sucede? Que al no hacer un buen acondicionamiento neuromuscular, comenzando con la estructura de la elongación más la movilidad articular, eso es la preparación del músculo, ¿verdad? Y también la vascularización que debe existir o la relación
líquidos que permiten que los huesos o en las articulaciones pues pueda haber una lubricación y ellos no se resientan o no se desgastan. Flexibilidad y composición del cuerpo. Es necesario que nosotros, la flexibilidad permite la elongación del músculo. Si nosotros vamos a recibir una carga, ¿verdad? Que está prevista por un determinado trabajo, una determinada intensidad, con un tiempo de descanso, que son los elementos de la carga, volumen, intensidad y densidad. Eso que viene a pasar, que el cuerpo, si usted no le da una flexibilidad, si no trabaja la flexibilidad, pues ese cuerpo no puede tener ni la resistencia muscular que usted desea para realizar ejercicios extremadamente exigente y que de alguna manera también pueda tener, pueda realizar una resistencia muscular hacia el trabajo que usted desea. Por eso es que muchas veces las personas en los gimnasios comienzan a rotar de gimnasio en gimnasio porque no consiguen. No, que es que yo no tengo el desarrollo muscular que estoy buscando y por eso es que este entrenador no me presta la atención correspondiente y me voy a otro gimnasio. Y muchas veces los entrenadores no están completamente capacitados, no le hablan al cliente de que usted de la noche a la mañana no va a tener un cuerpo de Adonis, ni va a tener el cuerpo que usted a lo mejor desea, porque existe, aparte existe una constitución física de la persona y que debe haber un trabajo muy constante, ¿verdad? Muy bien planificado, muy bien llevado, con una secuencia que realmente le debe servir para conseguir el objetivo y de paso, ¿verdad? Allí también tiene que ver el aspecto de lo que es la nutrición. Una persona que le exija a su cuerpo, pero de repente no le da los nutrientes necesarios, esa persona queda en un déficit. De esto yo pudiese hablarle de lo que es el déficit para las personas que de alguna manera van a los gimnasios o hacen o se inscriben con un personal trainer para hacer una oxidación de la grasa o una disminución de la grasa corporal. No se llama pérdida de peso porque eso no existe. ¿Ok? La pérdida del peso, no, usted no va a perder porque quiere decir que usted tenía un peso ideal y usted ahora lo va a perder. Entonces, no, la idea es que se tiene que pasar por una serie de evaluaciones que permitan que luego a usted le diga, mira, necesitas realmente someterte a este tipo de entrenamiento y también necesitas ayudarte con la ingesta que tengas. Si usted, toda persona tiene una tasa metabólica basal y eso te va a ayudar de alguna manera a tener en consideración cómo puedes tú realmente conseguir de repente el peso o deseado o los parámetros que realmente te acepta, porque es que cada persona tiene un somatotipo. Si a usted es una persona que por vía genética que tienden a ser un poco relleno, no le va a permitir a usted que usted quiere ser menos relleno porque usted realmente, ahí tiene mucho que ver la parte genética, tiene que ver las evaluaciones antropométricas que debe ser un experto en las personas que tú tienes un parámetro en los cuales tienes un peso ideal y el peso que realmente puedes soportar y no caer en los errores que mucha gente comienza que a bajar de peso y resulta ser que cuando no tiene la suficiente experticia, esas personas quedan realmente muy mal de semblante. ¿Ok? La condición física en el área de la educación física, como estamos viendo formación deportiva, esto agrupa de alguna manera, ¿verdad? Todo lo que nosotros estamos hablando. Antes de tratar la condición física, hay que hablar de un aspecto básico que va a permitir una condición física saludable, el calentamiento. ¿Por qué hago yo énfasis en el calentamiento u acondicionamiento neuromuscular? Porque la mayoría de las personas en un alto número de porcentaje tienden a ir contra la natura.
Y si usted va contra la natura, lamentablemente tu cuerpo te va a pasar factura. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que si usted no se da cuenta que usted en la mañana al abrir los párpados, usted se estira. Entonces, el estiramiento, la elongación es un aspecto primordial del ser humano. O sea, es natura, es naturaleza. La persona cuando va a nacer de manera natural se coloca en una posición y se estira para poder pasar y luego salir, ¿verdad?, hacia la vida. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas creen que llegan a un gimnasio, llegan a un parque, llegan a una clase y comienzan a mover el cuello, comienzan a mover los hombros, la cintura. Y les digo, eso es contra natura, eso se llama movilidad articular. ¿Ves? Por eso es necesario la elongación en cualquiera de sus estructuras, que ya la vimos en la clase pasada, para poder realizar el trabajo deseado. Calentar bien es fácil, importante, disminuye el riesgo de lesiones, necesariamente. Una persona que no exista un acondicionamiento neuromuscular de la mejor manera posible es una persona que a cualquier exigencia física puede darse una distensión, puede darle un rompimiento de la fibra muscular o en tal caso con un movimiento muy brusco puede haber una lesión en la articulación. Te hace ganar en concentración y capacidad para el trabajo principal. Generalmente cuando se realiza el acondicionamiento neuromuscular o el calentamiento, la persona comienza a concentrarse, a dejar el mundo exterior y a concentrarse en que realmente lo importante para su cuerpo es ese trabajo de calentamiento. No hay una única forma de calentar, pero en todo caso se realizará una parte general con tres partes: carrera o algún ejercicio para subir las pulsaciones. Yo difiero en esto de lo siguiente, porque ese tipo de calentamiento tiene un nombre, ¿verdad? Pero si nosotros comenzamos con la elongación y luego practicamos esto, tenlo por seguro. Sobre todo aquellas personas que tienden a trabajar con alumnos. Usted no sabe cómo llegó ese alumno, si llegó corriendo, si venían trotando, si de repente a lo mejor venía todo nervioso porque a lo mejor salió mal en algún examen. Entonces es importante tener presente que la persona se calme. ¿Cómo hacemos nosotros eso? Pues a través de la medición del pulso. Hoy en día muchas personas tienen un smartwatch. Entonces, en base a ese smartwatch que le va controlando sus pulsaciones, usted le puede decir, mira, cuando llegue a 120 pulsaciones por minuto, ahí vamos a comenzar. Pero si tienes más de 120 no es recomendable. La basal en una persona debe estar de 0 a 100 pulsaciones. Generalmente nadie va a tener 0, nadie va a tener 10, nadie va a tener 30, pero sí puede estar por encima de 30 y pico, ¿verdad? Si es un atleta muy consumado, recuerden que va a haber una bradicardia deportiva, que es una baja de las pulsaciones hasta ciertos límites. Generalmente, una persona que esté muy por encima de 100, esa persona tiene rasgos eh, de hipertensión. Es conveniente hacer una curva, irse tomándote, hacer un cuadro de tomas de pulsaciones por lo menos 3 veces al día si no tiene un Holter, ¿verdad? Que es aquel aparatico que le permite hacer el estudio de todo cómo se comporta su corazón. Entonces es importante tener esto presente. Ejercicio para las articulaciones de los músculos. Yo diría ejercicio para los músculos, la elongación y luego la movilidad articular. Estiramiento con un trabajo específico que consiste en practicar la actividad principal, pero a menos intensidad. Sí, claro. Aquí me voy a detener a explicar algo. Existe el calentamiento general, pero también existe el calentamiento específico. ¿Por qué debemos tener presente el calentamiento específico? Porque usted va a actuar con una gran cantidad de músculos a realizar un trabajo determinado e igualmente están involucradas las articulaciones. Por eso es necesario acondicionar después para que esté más claro. Ejemplo, si una persona,
¿verdad? De repente quiere hacer un remate y no ha hecho un previo acondicionamiento, téngalo por seguro que va a comenzar a tener eh, muchos inconvenientes o dolores o molestias en el hombro. Entonces es conveniente realizar un acondicionamiento, ¿verdad? Neuromuscular específica, no muy prolongado, porque se supone que ya usted hizo un acondicionamiento desde el punto de vista general. ¿Qué es la condición física? ¿Será igual a la salud? Según la Organización Mundial de la Salud, la salud es el estado de bienestar físico, psíquico, o sea, lo que significa el estado de ánimo, y social cuanto a las relaciones interpersonales, las relaciones en la sociedad, las relaciones el clima que se puede estar eh, en una organización, todo eso tiene que ver. ¿Ok? Aquí me habla de las cuatro también, de las cuatro cualidades físicas motrices de las cuales ya yo hablé, que sería la fuerza, la velocidad, la flexibilidad y la resistencia, que eso es lo básico, pero también hay que tomar en consideración sus subdivisiones. ¿Cómo se realiza el mantenimiento o ganancia de la condición física? Bueno, hoy en día existen muchas alternativas para el mantenimiento o ganancia de la condición física. Los gimnasios, una proliferación de gimnasios en las ciudades, ¿verdad? En los pueblos, porque ha sido una manera de, después del periodo, después de la pandemia, nos hemos dado cuenta que la importancia que tiene el estar en buena condición física. ¿Ok? Para eso tenemos infinidades de medios y cualquier cantidad de métodos para poder conseguir los objetivos propuestos en los gimnasios. Bien sea ganancia muscular, hipertrofia muscular, mantenimiento muscular, oxidación de grasa o disminución del porcentaje de grasa corporal. Espacios abiertos y o parques. Bueno, nosotros tenemos que tener presente que en los espacios abiertos tenemos un elemento importante que es el medio ambiente y eso nos ayuda en muchas de las actividades que realizamos. Entonces, es bueno utilizar sillas, caseras y bastones. Bueno, aquí me voy a parar un momentico, ¿verdad? Y voy a bajar la computadora para que ustedes vean qué podemos realizar con una silla. Tenemos una silla y si nosotros hacemos elevación de los talones, estaremos haciendo un trabajo, ¿verdad? Para toda la parte anterior de nuestro cuerpo, comenzando desde los tobillos, ¿verdad? Hasta trabajar el glúteo. Igualmente, nosotros podemos hacer trabajos de péndulo para poder realizar. También podemos hacer hacia los lados y eso nos va a ayudar. También en la silla podemos hacer trabajo de fuerza, como nos estamos, inclinamos, sería hacer flexión y extensión de codo allí para cierta ganancia o mantenimiento de nuestra fuerza. También pudiésemos hacerlo en sentido contrario. Entonces vean ustedes la importancia que tiene este multifuerza para poder realizar cualquier situación. ¿Ok? Los bastones nos ayudan sobre todo hay una gran cantidad de ejercicios con bastones que se están viendo ahorita por internet que ustedes pueden auxiliarse si no tienen el chance de ir a un gimnasio, pueden utilizar. Los bastones también sirven para hacerle trabajo a las personas mayores que vamos perdiendo la movilidad articular. Entonces, una vez que la persona comience a hacer ciertos trabajos allí, eso también ayuda. ¿Para qué? Para mantenerse en cierta condición física. Caminerías y cerros. Hoy en día tenemos
las actividades de senderismo, por lo menos en estos parajes donde estamos, en los Andes, pues mucha gente practica el senderismo y eso es una forma de mantenerse en muy buena condición física. Los entrenamientos fitness, bueno, ya está más que dicho el entrenamiento cualquiera de que sea, no solamente cualquier tipo de funcional que ustedes puedan tomar por ahí, bien sea la bailoterapia como tal, bien sea el zumba o el fit comba, el fit salsa. Eso les va a ayudar a sostener una mejor calidad de vida. Y eso te va a ayudar realmente en tu salud y en tu condición física. Sistemas de entrenamiento son el conjunto de métodos, actividades y ejercicios que ordenados de forma adecuada sirven para desarrollar la condición física del deportista. Hay un sinfín de sistemas de entrenamiento porque, como muy bien lo dice allí, son métodos, ¿ok? La forma de poder, de alguna manera, con el entrenamiento deportivo, llevar una determinada carga a su cuerpo. Entonces es importante saber si vamos a tener fuerza como tal, que puede ser una fuerza explosiva, como esta que tenemos acá, saltando un cajón, ¿verdad? O simplemente una resistencia a la fuerza. Si esta chica que está acá, con ese peso que tiene allí, comienza a hacer sentadillas isométricas, eso le ayudaría a ella a hacer una resistencia a la fuerza que le está ofreciendo este balón medicinal. ¿Ok? Tenemos la resistencia aeróbica, que es una resistencia que se subdivide en tres, en corta, mediana y larga duración. Cuando hablamos de larga duración es porque sobrepasa los 30 minutos. Cuando hablamos de media duración es cuando está cerca de los 20 minutos, de pasados los 10, y de 0 a 10 es cuando estamos hablando de, sobre todo, por encima de los 3 minutos hasta los 10 minutos, estamos hablando de una resistencia de corta duración. ¿Ok? Una capacidad física motriz interesante. Mucha gente entiende de que, de estas, ¿cuál sería la más importante? Todas son importantes, pero yo le daría, William Bernal le da, no es le daría, le da como primordial la fuerza. Si usted no tiene fuerza para sentarse en la cama, una vez abriendo los párpados, que usted se estira, que tiene que sentarse en la cama para luego pararse y de allí iniciar su tracto motor, téngalo por seguro que si usted no tiene esa fuerza, no va a tener fuerza ni siquiera para cepillarse, para peinarse, y de alguna forma, pues, para mí es la primera capacidad. Existen capacidades determinantes y otras condicionantes. Yo puedo hablar de las determinantes dependiendo de la actividad física o de la actividad deportiva en la cual está inmersa la persona. Por ejemplo, si vamos a hablar que yo quiero trabajar levantando pesas, téngalo por seguro que allí la capacidad física determinante es la fuerza. Pero si yo quiero realizar un aumento de mi capacidad cardiopulmonar, téngalo por seguro que ahí tendría la determinante sería la resistencia. Pero sin fuerza no hay resistencia. O sea que la fuerza es un condicionante de esa capacidad. La rapidez, ¿verdad? Que es una manera de poder moverse, de poder desplazarse en tan poco tiempo, ¿verdad? Mucha gente lo llama velocidad. Para mí, la rapidez está inmersa dentro de la velocidad. Veloz para mí es un carro porque tiene un impulso con un motor. Nosotros realmente tenemos que hacerlo con nuestro propio cuerpo. Entonces es importante tener presente lo que es rapidez y velocidad.
Agilidad es una cualidad física motriz también que puede tener. Una persona puede ser ágil, más no rápido. Puede ser rápido y ágil, ¿verdad? Pero no puede ser, de repente puede ser eh, ágil, pero no de repente utiliza la rapidez como su fuente o como su cualidad física determinante. Y la flexibilidad, que de por sí es una de las cualidades que se va perdiendo con el transcurrir de los años. Nosotros pudiésemos decir, bueno, profe, yo fui a un circo y vi una señora bastante mayor porque me pasó por el lado y desde lejos se ve como una niña, pero luego cuando pasa por el lado tiene mucho panqué. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona mantiene una agilidad, es contorsionista, sí, claro, pero es su forma de vida, es todo el entrenamiento que ha tenido para su mantenimiento, la alimentación correspondiente. Entonces, eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Con este tipo de mantenimiento de la flexibilidad en las personas de, de cierta edad. Recuerden que hoy en día hay una lucha intensa contra la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? La sarcopenia es la pérdida de músculo que tiene el ser humano. Usted, mediante el ejercicio, tiene que irlo o llevarlo a retrasar. Usted a través del ejercicio retrasa la sarcopenia, ¿ok? Pero no es que la vas a evitar o la vas a eliminar, no, ella viene de por sí. Es una condición del ser humano. Vamos a hablar también de un sistema muy importante de entrenamiento que se llama el Circuit Training o circuitos de entrenamiento. ¿En qué consiste estos circuitos de entrenamiento? En realizar una serie de ejercicios organizados por estaciones de trabajo alineados en el gimnasio o un sitio de trabajo previsto. Para realizar los circuitos de entrenamiento no es necesario tener un espacio muy grande, sino saber determinar las estaciones y que tengan un sentido de rotación que les permita el mismo tiempo de una estación a otra e igualmente la distancia. ¿Para qué? Para que la persona pueda, de alguna manera, ese descanso o esa intermitencia que tiene de una estación a otra, le pueda ir de recuperación. Tipos de circuitos. Bueno, los hay abiertos en donde se les indica a los deportistas integrantes la forma que va a realizar el ejercicio. Ejemplo, el deportista realiza ejercicio de acuerdo a sus capacidades físicas. Si yo tengo fuerza, yo le coloco varios ejercicios de fuerza y de alguna manera él al terminar los 10 pasa a la segunda estación, 10 más pasa a la tercera, 10 más pasa a la cuarta, 10 más pasa a la quinta y así dependiendo de la cantidad de estaciones que se les coloque. Cerrado es cuando el profesor o el entrenador decide la forma de trabajar para ejecutar los ejercicios. Quedan predeterminados, pero tiene una condición que es por tiempo. Usted tiene el tiempo y tiene ya en cada qué es lo que va a realizar y el tiempo previsto para realizar. ¿Ok? Aquí les voy a hablar sobre lo que de alguna manera les estaba diciendo con respecto al gasto calórico. ¿Ok? Pero yo voy a ir antes de esto, voy a hablarles perdón, hablarles de los circuitos que los dejé. Aquí tienen unos circuitos cerrados y unos circuitos abiertos. Vean ustedes el del lado derecho, que es un circuito abierto, donde ya se determina de acuerdo a las capacidades que tenga la persona, se les coloca todas las estaciones. Aquí existe en lo cerrado existe también una variedad, pero ya se tiene que el tiempo de trabajo por el tiempo de descanso correspondiente. ¿Ok? Recuerden que
Cuando comencé mi locución, les dije que una persona que va a tener una disminución de la grasa corporal, es necesario que antes de eso pueda conocerse su gasto calórico y su tasa de metabolismo basal. ¿Cómo se tiene que realizar esto? Bueno, simple y llanamente nosotros tenemos que el gasto calórico es la energía que utiliza nuestro cuerpo para realizar todas las actividades diarias que necesitamos para vivir, como son respirar, latir del corazón, digerir alimentos, y las actividades extras como son las tareas diarias y el ejercicio físico. Varía de una persona a otra, claro. No todo el mundo tiene el mismo gasto calórico. Una dama y un caballero tienden a tener diferentes gastos calóricos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso va a depender de su tasa metabólica basal. Ambos gastos se ven influidos por diversos factores tales como la estatura, el peso y la edad. ¿Cómo calcular la tasa metabólica basal? Bueno, esa tasa, a través de la fórmula de Mifflin, tenemos que en las mujeres una constante que es 10 por el peso en kilogramos, más 6,25 que es otra constante por la altura en centímetros, menos 5 por la edad, menos 161. En cambio, en los hombres, todo cambia hasta que en vez de restarle 161 se le suman 5. Entonces vean ustedes, una persona, una mujer con un peso de 66 kilogramos, una altura de 1,64, la edad 46 años, con 3 días de actividad física a la semana, sustituyendo los datos, tenemos que el 10 por el 66 más el 6,25 por el 1,64 que sería su estatura, menos 5 por 46 que es la edad, menos 161 que es la constante. Eso le da un total de 1.779,25 calorías. Si nosotros queremos, de alguna manera, a saber cuánto es lo máximo de calorías que esa persona puede realizar, si viene por 3 días a la semana, se multiplica eso por ese 1.779,25 por la constante que tenemos aquí o por el factor de 1,55. Si esa persona no hace ejercicio, se le daría por 1,2. Si va de 1 a 3 días, más que todo 2, entonces esa persona se multiplica por 1,375. Y si es una persona que entrena es un atleta, esa persona pues se le tiene la tasa metabólica basal por el 1,9. Vean ustedes que esto es para poder nosotros, todos tenemos que conocer nuestro tasa metabólica basal y nuestro gasto calórico, ¿verdad? Que debemos tener. Nosotros tenemos un gasto calórico diario, bien sea en reposo, por el mismo efecto térmico de los alimentos, o sea, lo que es el aspecto del catabolismo, el anabolismo. También nosotros tenemos de alguna forma el estilo de vida que tengamos, también eso incide en cómo nosotros podemos variar el gasto calórico energético. Para el gasto energético total, ya lo vimos, tenemos de allí una manera de cómo poder colocar a las personas que no hacen o hacen poco, entonces sedentarios, de 3 a 6 días el entrenamiento de pesa, ligeramente activo, ¿verdad? El activo o el muy activo, entonces a eso le tendríamos las constantes menos otras constantes. En la primera, ¿verdad? Que era aquella que no realizaba nada. Vean ustedes que se le resta 1,6. ¿Para qué? Para conseguir su gasto energético. Una cosa es el gasto calórico y otra cosa es el gasto energético. Todo esto tiene que considerarse de alguna manera para poder saber a la hora de nosotros realizar o someternos a un entrenamiento, someternos a una actividad física, que las personas que estén a cargo nos indiquen y que nosotros tengamos un mejor conocimiento de esto. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas, ya lo dije, ya
iniciando esta clase, les dije que si se quiere el- la no preparación académica o el no conocimiento, caemos lamentablemente, ¿verdad?, en las manos de personas que no están preparadas para ser instructores. Conocen a lo mejor de la actividad, pero no conocen de estos aspectos. Muchas veces nos dan recomendaciones que no van acorde a lo que realmente se tiene ya científicamente comprobado. Cuando en la clase pasada decíamos la parte legal, pues también esto es importante tener presente cómo es la pirámide que es de organizativa del deporte en Venezuela. Nosotros hablamos de las leyes en esa oportunidad, pero no dijimos cómo era la pirámide de Kelsen. La base son los atletas, luego vienen los clubes, luego viene la agrupación de ligas que está muy bien aceptada, sobre todo en deportes de conjunto se tienen estas ligas. Luego estas ligas permiten, ¿verdad?, o tributan estas ligas hacia las asociaciones, que son las que rige el ente rector de cada estado, son las asociaciones. Y luego de cada país existe un miembro, una organización que las agrupa a todas esas asociaciones que se llama la federación o las federaciones de los múltiples deportes que tenemos allí, hasta conseguir el quien rige el deporte a nivel internacional para la representación, por lo menos en el caso de nuestro país, que es el Comité Olímpico Venezolano. ¿Qué leyes rigen el deporte? Bueno, indudablemente la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 111 manifiesta que toda persona tiene derecho a la salud, al deporte, a la recreación. ¿Ok? De allí, de esa constitución, nace la LOAFE, que es y su reglamento, que es la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física. Indiscutiblemente, para poder coordinarse, las federaciones bajan una parte de estatutos y normas para que estas asociaciones, ¿verdad?, las adecúen, e igualmente los estatutos son adecuados hasta llegar a los clubes, que son las últimas organizaciones. El atleta debe estar en cierto conocimiento de los estatutos y normas que rigen a su respectivo deporte. ¿Cómo se clasifican los deportes? Los deportes se clasifican en una primera parte de arte competitivo, como es el caso, por ejemplo, de un deporte de combate como el karate, ¿verdad? Tenemos que existe el arte competitivo allí en la modalidad de la kata. Igualmente la gimnasia rítmica, la gimnasia artística, la gimnasia acuática, anteriormente llamada nado sincronizado, e igualmente tenemos a el tiro con arco, ¿ok? Luego tenemos los deportes de tiempo y marca, todos aquellos deportes que registren un tiempo, ¿verdad? Se conocen como de tiempo y marca. En el caso del atletismo, en el caso del ciclismo, de la natación y de la halterofilia o levantamiento de pesas olímpico. Luego tenemos los deportes con pelotas, un sinnúmero de deportes que tenemos con pelotas que contribuyen también a ser un deporte de conjunto. Y por último tenemos los deportes de combate, como el hapkido, el sambo, el kung fu, el judo, el boxing, el, eh, el boxing, kickboxing, el boxeo, ¿verdad? El kempo, el karate, la lucha. Estos son deportes que conforman los de combate. Yo tengo siempre he tenido la idea de que el ajedrez no es un deporte de arte competitivo, porque usted no ve la manera cuál es la más precisa, sino que el ajedrez es un deporte de combate mental.
Entonces, pudiésemos colocarlos en los deportes de combate, pero lamentablemente muchas personas no entran dentro de esta dinámica o de este pensamiento como tal. También, a su vez, existe la clasificación de los deportes individuales, ¿verdad? El caso de las pesas, el porrismo, el tenis, hoy en día el pádel y el pickleball, el patinaje, el ciclismo y el boxeo. ¿Existen otros deportes de conjunto? Sí. Por ejemplo, los relevos en el atletismo, ¿verdad? El baloncesto, el béisbol. De alguna manera, el ciclismo de ruta o de pista también que pudiésemos nosotros decir, ¿verdad? La puntuación por equipos, el fútbol americano, el golf, el hockey, la natación, el polo, el rugby, el tenis por pareja, el tiro con arco por equipo y el voleibol como tal. Vean ustedes que deportes que pueden ser de alguna manera, eh, uno diría, bueno, si yo voy a competir en ciclismo, voy a buscar, sí, pero el ciclismo tiene varias modalidades en las cuales se premia es uno o se premia el conjunto. El deporte escolar casi siempre olvidado, aunque este año hubo los Juegos Deportivos Escolares y que ahorita se está celebrando o se van a celebrar en la ciudad de Montería, en el estado de Córdoba, en Colombia, se van a celebrar unos centroamericanos escolares. Siempre es conveniente saber de que no tenemos el control necesario en las escuelas para este deporte escolar, porque cada escuela de repente realiza su actividad de educación física y no hace la actividad deportiva. ¿Por qué? Porque la actividad física, o sea, la educación física, solamente está dentro del programa, más no la actividad deportiva como tal. Podemos ver acciones importantes de los deportes escolares, por ejemplo, el voleibol, que tiene el saque como la parte inicial. Luego tiene el remate, la finta, la macheta, el voleo. Esos son todas las acciones que determinan lo que es el voleibol. No solamente desde el punto de vista escolar, sino de todo el punto de vista competitivo. El baloncesto también es un deporte que se aplica en la parte escolar, pero que tiene que tener muy presentes esto, por lo menos el manejo del dribbling o rebote, el manejo de los pases, el manejo del lanzamiento, las marcas y las otras acciones que lo indican como un deporte altamente competitivo dentro de la parte escolar. Bueno, hemos llegado felizmente a la culminación de esta segunda fase. Sería conveniente, mis queridos participantes o alumnos, ya en la plataforma está montada la clase, el material de apoyo, las asignaciones que tienen que realizar y por favor entregarla en el tiempo correspondiente. Es muy importante tener presente que no se puede en la nivelación más de una recuperación y que el último trabajo, que es el trabajo de campo, para los que están muy cercanos a San Cristóbal o están en San Cristóbal, vamos a realizar una actividad probablemente el día 13 en el complejo Juan de Maldonado, en La Concordia. Vamos a dar una clase de deporte de combate, como es el caso del judo, y si da tiempo, saber algo sobre el sumo, un deporte que es la madre de los deportes japoneses. Y las personas que no asistan van a tener que hacer una actividad bastante fuerte para realizar ese trabajo de campo. Entonces, conveniente
que por favor las personas que estén acá acudan y se interesen por la participación que vamos a tener allí en el complejo Juan de Maldonado. O es el 13 o es el día 22 de noviembre, ¿ok? Gracias por su atención, ha sido un placer y nos vemos pronto. Gracias.